Ciencia, salud y medio ambiente. Séptimo grado. Comunidades biológicas. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Aprendamos en Casa. Hoy hablaremos sobre una temática bastante interesante, siempre relacionado con la biología. Vamos a hablar sobre comunidades biológicas. Pero, ¿qué son estas comunidades biológicas? Sabemos que las comunidades tienen que ver con una población de organismos que viven en una región y en un tiempo determinado. Ahora, estas comunidades biológicas de las cuales vamos a hablar en esta ocasión tienen como singularidades o particularidades específicas. También en este video hablaremos sobre las características de distintos tipos de comunidades biológicas. Para comenzar, recordemos un poco. Comunidad biológica es un grupo o grupos de poblaciones de diferentes especies que conviven en un lugar determinado, llamado ecosistema, en el espacio y en el tiempo también. Ahora, estas comunidades pueden ser de diferentes tipos. Comunidades en un bosque, en una playa o en el lago o en el río o en el océano abierto. Las comunidades son muy diversas, así como lo son todos los ecosistemas de la Tierra. Hay comunidades muy grandes y hay comunidades muy pequeñas, como vamos a ver a continuación. Además, lo importante es que en cada nivel ecológico existe algo que se llama características, estructura comunitaria y dinámica de la comunidad. Así que hablemos en este video sobre estas características y te invito a que prestes atención. Así que veamos. Iniciamos con la estructura trófica. Este es el conjunto de todas las relaciones alimenticias entre las diferentes especies que conforman a la comunidad. Luego están las interacciones. En videos anteriores hemos estudiado las interacciones que se dan entre los organismos de una comunidad. Algunas de estas son la competencia, depredación, mutualismo, parasitismo y comensalismo. Las interacciones son vitales para el funcionamiento de los ecosistemas. Luego está la abundancia, que corresponde al número de individuos de cualquier especie presentes en una comunidad. Tenemos también la diversidad, que es la variedad de especies presentes en una comunidad. La diversidad de especies es una medida del número de especies de una comunidad o la riqueza de esta y de la importancia relativa de cada una, con base en su abundancia, productividad o tamaño. Algunos de los factores que influyen en la diversidad de una comunidad son las perturbaciones, el aislamiento geográfico, el estrés en el hábitat, entre otros. También tenemos la riqueza de especies, que es el número de ellas en una comunidad. Las zonas tropicales poseen ecosistemas y comunidades con gran riqueza de especies, mientras que en las zonas templadas se encuentran menos. También tenemos la dominancia, que corresponde a la especie que sobresale del resto de las demás, considerada la clave de ese ecosistema en específico. Y por último, las especies clave. Aunque se encuentren en cantidad pequeña, son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas y el establecimiento de la constitución de las especies. Como hemos visto hasta ahora, la definición tanto de comunidad como de ecosistema y sus dinámicas resultan un poco complejas, pero no son imposibles de comprender. Vamos a hablar sobre los dos tipos principales de comunidades, las comunidades terrestres y las comunidades acuáticas. Así como existen ecosistemas terrestres y acuáticos, también las hay en la parte de la comunidad. Antes de eso, vamos a hablar sobre la definición de lo que es la estructura de la comunidad. Veamos a continuación. Esta corresponde a las disposiciones de las especies tanto horizontal como verticalmente. Las capas vegetales
permiten el establecimiento y desarrollo de las comunidades animales en los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, aves y murciélagos se establecen en las capas superiores de los bosques, mamíferos y reptiles en las capas intermedias, y artrópodos, insectos y microorganismos en la hojarasca y raíces. ¿Qué les parece si ahora hablamos de las comunidades acuáticas? En primer lugar, podemos definir qué es una comunidad acuática. Como su palabra lo dice, es aquella comunidad o grupos de especies que viven en cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua pueden ser el océano o la playa incluso, y también aguas continentales. Cuando hablamos de aguas continentales nos referimos a los cuerpos de agua dentro de los cuerpos o las masas de tierra, es decir, los ríos, los lagos, las lagunas, etc. Ahora, las comunidades acuáticas, o si hablamos de los ecosistemas acuáticos más grandes, estamos mencionando a los océanos. Estos océanos son grandes o inmensos cuerpos de agua que rodean a toda la parte seca de la Tierra, que forman o funcionan como reguladores de la temperatura. También sostienen la vida de muchas y muchas especies diferentes en ellos, que nadan sobre ellos y también que viven abajo en la parte más profunda de estos océanos. Los océanos también están divididos en zonas. Como hemos visto, las comunidades o la estratificación de las comunidades se da incluso en estos enormes cuerpos de agua. Los océanos están divididos en la parte más profunda llamada zona abisal, en donde la penetración de luz es muy pero muy poca o nula, totalmente en oscuridad. Estamos hablando de unos 2.000 a 6.000 metros de profundidad o incluso más en algunas partes de los océanos. También en los cuerpos de agua continentales hay algunos que son profundos y ocurre que esta penetración de la luz es nula o que es muy poca, y también esa zona del fondo se le conoce como abisal. Volviendo a los océanos también contienen una gran parte de organismos fotosintéticos. De hecho, la mayor parte del oxígeno que se produce en la Tierra proviene de estos animales microscópicos que viven justamente en los océanos. Ahora, la zona en donde viven estos animales o estas plantas o estos otros tipos de organismos fotosintéticos son en la zona fótica. La zona fótica es justamente la capa en donde la luz del sol penetra hasta cierta profundidad en el agua. Dentro de la zona fótica también se incluyen las playas, y es en esta zona en donde se da una mayor explosión biológica de comunidades. Por ejemplo, los arrecifes de coral, que contienen una gran cantidad de comunidades biológicas. Además de la zona fótica, también está la zona pelágica, que es una parte o una capa intermedia entre la zona fótica y la zona abisal, en donde hay organismos que también se desarrollan en estas zonas. Al igual, también existe la zona bentónica. Esta zona bentónica es una zona intermedia entre la abisal y la pelágica. Vemos que los océanos y los cuerpos de agua están divididos o están estratificados en capas, y cada una de estas capas son las que marcan también la estratificación de las comunidades. Como hemos visto, los océanos y los cuerpos de agua continentales son los que contienen las comunidades acuáticas en gran forma o en gran cantidad. Sin embargo, como hablamos de ecosistemas y sabemos que los ecosistemas son plásticos, las comunidades que viven en estos ecosistemas también tienen un amplio margen de plasticidad. Un ejemplo de ello es lo que observamos en este vaso con agua. En este vaso con agua existe una comunidad biológica. Sí, aunque no lo creas, en esta pequeña cantidad de agua podemos encontrar diversas especies o diversas poblaciones de especies. En primer lugar, lo que vemos es esta
sección o este segmento de planta que hemos cortado acá. Sin embargo, las raíces que tú puedes observar acá a través del vaso indican que la planta continúa viva y sigue desarrollándose, mientras que en el sedimento han crecido pequeñas plántulas. Y también, si tomáramos una gota de esta agua con un gotero y la llevamos al microscopio, podemos observar que hay una gran cantidad de microorganismos viviendo en ella. Plantas, hongos, bacterias y otro tipo de microorganismos son diferentes grupos de poblaciones formando una comunidad acuática en un vaso con agua. Así de plásticos y así de grande es la diversidad que podemos encontrar de comunidades acuáticas, no solo en los océanos, no solo en los ríos o en los lagos, sino incluso en un vaso con agua. Ahora hablaremos sobre comunidades terrestres. Volvamos al suelo. Y de hecho, fíjate que el suelo es el factor abiótico constante de este tipo de ecosistemas y también de las comunidades que viven ahí. El suelo o la tierra, como también la podemos llamar, está como presente en todos estos tipos de ecosistemas. Por eso son llamados terrestres. Ahora bien, el suelo está delimitado o está fragmentado en continentes y en islas, y estos a la vez están aislados por una barrera líquida que son los océanos, que para muchos animales y plantas y otros organismos esta barrera representa un obstáculo infranqueable. Es por eso que en los ecosistemas y en las comunidades terrestres tenemos organismos muy particulares y muy específicos. Si no, pongamos el ejemplo de diferentes especies de animales en diferentes continentes. Por ejemplo, los animales que viven en América comparado con los animales que viven en Australia. Son muy diferentes, ¿verdad? Ahora, los ecosistemas terrestres se conforman en biomas. Los biomas están formados tanto por factores bióticos como factores abióticos. Los factores bióticos y abióticos sabemos que interactúan entre sí y que los biomas están marcados tanto por la cantidad de luz, la temperatura y la precipitación que se da en esas zonas. Justamente en esas zonas se conocen como regiones biogeográficas. Ahora, los biomas están delimitados con una frontera no muy visible o no muy marcada. No hay una frontera que delimite justamente un bioma con otro. Sin embargo, dentro de un bioma específico sí hay fronteras marcadas, conocidas como ecotonos. Incluso en ecosistemas de hierbas como praderas, sabanas o chaparrales, hay estratificación. Las hierbas más altas, las hierbas intermedias o con crecimiento intermedio y la hojarasca y el suelo conforman incluso una estratificación en ecosistemas de hierbas. Ahora veamos un ejemplo de esta estratificación de comunidades terrestres. En las figuras 1 y 2 que ves a continuación, se representan dos comunidades vegetales, cada una con 20 individuos. En este caso, la riqueza de especies es diferente, ya que la comunidad 1 posee 4 especies, A, B, C y D, y la comunidad 2 posee 5, A, B, C, D y E. También poseen abundancias relativas distintas. En la comunidad 1, la especie más abundante es la especie D, mientras que en la comunidad 2, 3 especies poseen igual porcentaje de individuos. Las represas en los ríos producen energía eléctrica para las ciudades, lo cual es muy beneficioso. Sin embargo, hay un precio que pagar. Una presa crea grandes cambios en el ecosistema y comunidad biológica local del río sobre el que se construirá. Las represas de El Salvador están siendo enterradas por sedimentos que arrastra la escorrentía, lo que disminuye cada día la vida útil de estas. Ahora ponte a prueba.
Contesta las siguientes preguntas. Conjunto de todas las relaciones alimenticias entre las diferentes especies que conforman la comunidad. Respuesta: la estructura trófica. ¿Cuál es la especie sobresaliente del resto de especies considerada la clave de un ecosistema? Respuesta: especie dominante. ¿Cuál es el número de individuos de cualquier especie presente en una comunidad? Respuesta: abundancia. Espero que hayas aprendido muchos conceptos clave y también conceptos nuevos en este video sobre comunidades, estratificación de comunidades y también ecosistemas acuáticos y terrestres. Te invito a que sigas prestando mucha atención, ya que en las próximas clases vamos a aprender más sobre hábitat y nicho ecológico, así que debes estar muy pendiente. Esperamos verte acá también la próxima ocasión, siempre en este espacio de Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos.